Gracias por acompañarnos en su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros científicos. Y el día de hoy tengo la oportunidad de entrevistar a la doctora Ruth Cerezo Mota, investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Doctora, ella está investigando el cambio climático. Por favor, platíquenos, doctora. Hola, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio que nos están otorgando los medios como el tuyo para acercar este trabajo que tomó muchos años, 3 años de trabajo, a toda tu audiencia. Entonces, si me permites, voy a empezar. Es una breve presentación de algunos de los resultados o mensajes claves que nos deja este reporte. Yo soy fui autor de este reporte, autor líder, en específico del capítulo 8, que trata sobre el ciclo hidrológico. Y soy investigadora del IPS, que se encuentra en CISAL, que pertenece al Instituto de Ingeniería de la UNAM. ¿Cómo se conforma el IPCC, no? ¿Y por qué tendrían que creer lo que estamos diciendo y lo que estamos haciendo? El IPCC tiene 30 años de haberse formado. Se forma a raíz de esta problemática que ya se venía viendo desde hace 30 años sobre el cambio climático y los efectos que podría tener. Y hoy en este sexto informe, lo que se ve es que todo lo que se predijo hace 30 años, ya está aquí, ya lo tenemos encima. El IPCC se divide en 3 grupos de trabajo. El primer grupo de trabajo es el grupo 1, que es al que yo pertenezco, y es básicamente analiza qué es lo que está pasando en el sistema climático terrestre. El grupo de trabajo 2 analiza o evalúa cuáles son los riesgos, y el grupo de trabajo 3 es qué se puede hacer. Una vez sabiendo lo que está pasando y cuáles son los riesgos, qué se puede hacer para prevenirlos o mitigarlos o tratar de adaptarnos a lo que está sucediendo. El cronograma de cada grupo de trabajo está publicando su reporte, y al final se va a hacer un resumen de los 3 reportes. Entonces, salió, como ya saben, ahora el 9 de agosto se publicó, se dio a conocer al público. El grupo de trabajo 2, tentativamente a finales de febrero del próximo año, y el grupo de trabajo 3, tentativamente a finales a marzo del próximo año, y el reporte, el síntesis, el resumen de todo esto saldría aproximadamente para finales de septiembre. ¿Cómo es el proceso de elaboración del informe del IPCC? Se evalúan, hay una primera reunión cuando inicia el ciclo dura más o menos 6-7 años. Entonces, cuando se inicia el ciclo, hay una primera reunión en la que se diseñan los índices de los reportes de grupo 1, de grupo 2 y del grupo 3. Esto pasa por sesión. El IPCC forma parte de las Naciones Unidas, y entonces todos los países miembros de las Naciones Unidas se reúnen, se discute estos índices que se están proponiendo y se aprueban o no. Una vez que quedan aprobados los índices para los 3 grupos de trabajo, se lanza una convocatoria a nivel internacional en el que todos los países miembros de la ONU pueden participar, y se invita a todos los científicos que de todas las áreas de conocimiento que participen. Por ejemplo, para este grupo 1, lo que hacemos somos gente que trabajamos con cosas de física, dinámica, climatología, paleoceanografía, paleoclima, química de la atmósfera. Luego está en el grupo 2, hay gente que trabaja en el sector de mitigación, de diferentes sectores socioeconómicos, productivos, y en el grupo 3 también. Entonces, a través de los puntos focales de cada país se relanza esta convocatoria. En nuestro caso, en el caso de México, nuestro punto focal es el INEC, que es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que es la rama técnica, ese brazo técnico de la Semarnat. Entonces, el INEC relanza esta convocatoria a nivel nacional, y entonces todos los mexicanos que queramos participar enviamos al INEC nuestro currículum, una explicación de por qué queremos participar, en qué capítulo podríamos participar, por qué querríamos participar, o sea, qué de nuestra experiencia profesional
amerita o acredita que yo puedo ser parte del grupo del IPCC. El INEC compila esta información y la manda al IPCC. Ellos se reúnen y escogen a los que vamos a ser los autores de estos reportes por cada grupo. Después en el transcurso de 3 años se elaboran 4 borradores. Cada borrador es enviado a revisión por pares, es decir, por gente científica también, pero también por gente de gobierno. Y cada uno de los comentarios que nos envían, nosotros los tenemos que tomar en cuenta, y ya sea modificar el texto de acuerdo a comentario o replantear el texto porque a lo mejor no era claro, o incluir un poco más de información o cosas así, ¿no? Y al final de estos 3 años de trabajo se genera el último borrador, que es la última versión que se manda ya a aprobación nuevamente de los países miembros de las Naciones Unidas, que fue lo que ocurrió la semana anterior al 9 de agosto. Fue lo que ocurrió esta reunión de aprobación en el que todos los países miembros mandan delegados y entonces se aprueba o no el resumen, que fue lo que pasó. Y después de esta aprobación se libera a todo el público todos los reportes, toda la información, todos los borradores, todo es transparente, todos se pueden solicitar. Están ahorita, no lo apunté, qué tonta, están en el portal del IPCC. Si googlean IPCC aparece y ahí está en el portal los reportes, el resumen, porque se genera un reporte pues bastante grueso, como de 1000 hojas, y luego se genera un resumen como de 100 y luego está un resumen como de 40 hojas. Y entonces todos están disponibles. De hecho, ahorita, de momento, solo están en inglés, pero ya van a salir en sus versiones en español y en todos los idiomas, oficiales de las Naciones Unidas. Entonces, para este grupo de trabajo UNA que yo pertenezco, fuimos 234 autores de 65 países. Yo soy la única mexicana participando en el grupo 1. Sin embargo, en el grupo 2 y en el grupo 3 hay como 14 mexicanos, creo. En total, en este ciclo participamos 20 mexicanos, pero para este reporte soy la única. Fuimos 28% mujeres, 72% hombres, entonces pues todavía no estamos cerca de la paridad, pero pues va mejorando. Antes, en el primer reporte solo hubo una mujer, por ejemplo. El proceso de revisión, como les decía, lo que nosotros hacemos durante estos 3 años no es generar ciencia, lo que hacemos es evaluar toda la ciencia, toda la evidencia, todos los datos, los evaluamos, y en base a esa información que está ahí, se resume y se emiten mensajes claves basados únicamente en toda la evidencia que tenemos, en todos los datos. Nosotros no los generamos, nosotros no generamos ciencia, el IPCC no genera ciencia, lo que hace es compilar toda la información, revisarla, evaluarla y en base a eso realizar un compendio de información resumida, digerida, y con un valor de qué tan probable, qué tan cierto, qué tan creíble, y qué tanta información, qué tanta evidencia tengo para decir, ¿no? Por ejemplo, ahorita les voy a decir que uno de los mensajes claves es que es irrefutable el calentamiento global y que son las actividades humanas lo que lo han generado. Para que el IPCC pueda llegar a esa conclusión, a ese mensaje final, de la manera en que está redactada, quiere decir que tenemos toda la evidencia para decirlo con ese grado de certeza. ¿Okay? Como les comentaba, se envían cada borrador a comentarios. Doctora, vamos a un corte comercial, por favor, y regresamos con usted. Sí. Nueva programación llega a Teleplay. Disfruta del mejor contenido nacional e internacional en todas nuestras plataformas. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Teleplay Sureste y descarga nuestra app para dispositivos Apple, Android y en Roku. Teleplay, viejos amigos en una nueva señal.
Potro Cisneros nos presenta lo mejor de la música grupera en un programa que ha hecho historia. Gruperísimo. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por seguirnos acompañando en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros científicos. Y el día de hoy estamos con la doctora Ruth Cerezo Mota, investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM, y nos está hablando sobre el cambio climático. Doctora. Gracias. Entonces, ya nada más para terminar, pues este básicamente es cómo se hace el proceso del IPCC. Y este reporte en particular que les voy a presentar ya ahora sí los mensajes clave, pues tomó 3 años de mucho trabajo. Pues uno de los mensajes claves que yo sé que seguramente ya han escuchado es que los cambios recientes en el clima son generalizados, es decir, en todos lados, rápidos y cada vez más intensos y no se habían visto en miles de años. Es irrefutable que las actividades humanas están causando el cambio climático, haciendo que los eventos climáticos extremos como ondas de calor, lluvias torrenciales y sequías sean cada vez más frecuentes y más severos. Como les decía, en el IPCC no generamos ciencia, lo que hacemos es compilar toda la evidencia y en base a eso emitimos estos mensajes. Entonces, cuando decimos que la influencia humana ha calentado el clima a un ritmo sin precedente en al menos los últimos 2000 años, es porque tenemos los datos. Entonces, espero que tu audiencia alcance a ver estas gráficas. Aquí en este eje de las X tenemos el tiempo, de tiempo cero hasta el 2020. Esta es una serie de datos de temperatura. Obviamente, para podernos ir hasta atrás en el tiempo, pues lo que se tienen son registros geológicos. Y a partir de 1800 en adelante ya se tienen datos observados en diferentes puntos del planeta. Y entonces esta es, como pueden ver, hasta 1850 estará la temperatura y a partir de 1850, que es cuando inicia la revolución industrial, es decir, todo el cambio de producción y la emisión, la quema de combustibles fósiles, se nota un claro aumento de la temperatura. Pero entonces ella me puede decir, pero oye, pueden ser otros factores. Podrían, pero entonces aquí en esta gráfica nada más les presento este pedacito de aquí de calentamiento, 1850 al 2020. Y estos son los datos observados y se utilizan modelos matemáticos computacionales para generar simulaciones de clima y tener como más información. Y entonces estas simulaciones se les puede apagar, por ejemplo, se puede apagar el efecto de los volcanes, se puede apagar el efecto de la radiación solar. Y entonces, cuando le quitamos todo, nos damos cuenta que la única fuente que pudo haber generado este calentamiento es la quema de combustibles fósiles y la actividad antropogénica. Nuevamente es este pedacito de 1850 al 2020. Este último tramo, el haber incluido estas 2 últimas décadas, hizo que el promedio aumentara. El promedio de la temperatura con respecto a 1850 es 1.1 grados más elevado. El promedio a nivel mundial. ¿Ok? ¿Qué bastó con 1%, doctor? Pero un grado centígrado, pero... Un grado. Yo sé que a la gente le puede sonar, pues no es mucho. A ver, yo vivo en Yucatán y hoy estamos a 35 grados y mañana podríamos estar a 36 grados y no me voy a morir. Estoy absolutamente de acuerdo. Pero este 1.1 de lo que les estoy hablando es el promedio de todo el planeta. Eso significa que habrá regiones que habrán experimentado un calentamiento mayor, otras un calentamiento menor,
pero cuando se suma toda esta información, el promedio de todo el planeta es 1.1. Este 1.1 ya ha generado pérdida de biodiversidad, ya ha generado que los eventos extremos que estamos experimentando en estos últimos años y que estamos viendo ahora en las noticias sean cada vez más intensos y más frecuentes. Estamos haciendo que la probabilidad de que ocurran sea mayor. Entonces, en lugar de que tengamos un huracán de categoría 5 cada 20 años, pues ahora podrían pasar cada 5 años o cada 3 años. Eso es lo que está generando ese 1.1 grado. Entonces, como les decía, tenemos calores extremos, ondas de calor. Los yucatecos, bueno, yo no soy de Yucatán, pero ya me siento parte. Los yucatecos estamos familiarizados con, ¿no?, el calor extremo, sabemos lo que es. Sabemos también lo que son las lluvias torrenciales, las experimentamos el año pasado con la temporada de huracanes tan activa que hasta la fecha hay infraestructura y hay pérdida todavía en el sector agrícola que no se ha recuperado. Sequías, las hemos experimentado, no como las experimentan en el norte, pero también hemos tenido periodos de de poca lluvia. Estos incendios que se están registrando en Canadá, que destruyeron una ciudad completa, que se están viendo en Turquía y tenemos las imágenes tan desgarradoras de la gente huyendo de su tierra porque se estaba quemando, literalmente. Y los océanos, pues hay acidificación, se están calentando y este calentamiento está generando pérdida de arrecifes, por ejemplo, solo por mencionar unas cosas. El cambio climático ya está afectando todas las regiones del planeta de múltiples formas. Los cambios que experimentamos aumentarán al seguir aumentando el calentamiento global. Esta gráfica que les presento aquí, de hecho la mayoría de las gráficas, aquí viene la referencia, están en estos documentos que les digo que son públicos, ustedes los pueden descargar, pueden ver las gráficas con mayor detalle. Pero esta, por ejemplo, nos habla de los extremos de temperatura. Este cuadrito, no sé si más o menos puedan medio visualizar, esto es el continente americano, esto es Europa, esto es África, esto es Australia, más o menos puedan visualizar. Esta NSA y esta CA es México. Y como pueden ver, ya hay una tendencia muy clara a aumentar con una probabilidad bastante alta de que esta tendencia se siga observando para todo el país. No hay vuelta atrás en algunos cambios en el sistema climático. ¿No hay vuelta atrás, doctora? No hay vuelta atrás en algunos, ya. Y en algunos efectos que tenemos, como mencionaba, pérdida de diversidad, lo que ya se perdió, ya se perdió. Sin embargo, y esta es la esperanza y este es el mensaje con el que yo... pues, ¿Le parece que nos vayamos un corte sí, comercial y regresemos para el mensaje, doctora? Sí. Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. De manera poética, el gran cronista de nuestra Blanca Mérida nos lleva a un viaje a través de la historia y la geografía de nuestra ciudad, Mérida de Yucatán, por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. El cambio climático. ¿Qué nos va a traer el cambio climático si no participamos todos? Y para eso estamos platicando con la doctora Ruth Cerezo, que ella es investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM. ¿Qué hay que hacer? Pues, ¿qué hay que hacer? Pues todos tendríamos que poner nuestro grano de arena. Como les mencionaba, el mensaje, todos los mensajes que les dije, pues obviamente dan miedo, pero no se trata de generar miedos, lo que se trata de generar es conciencia. Esto no es nuevo, esto ya se los
había dicho toda la comunidad científica, solo que hoy es claro, ahí está la evidencia y lo estamos viviendo, aquí está la información. Y entonces, ¿qué es lo que nos queda? Pues nos queda diseminar más esta información, nos queda que la gente esté informada y que empiece a exigirle al gobierno políticas que nos permitan un futuro sustentable, no solo para nuestros hijos, un futuro ya, porque ya es ahora, lo estamos viviendo, ya no se trata de nuestros nietos y en el 2100 se trata de hoy yo estoy viendo los embates de cambio climático en la puerta de mi casa. Entonces hay que informarnos, hay que exigirle al gobierno por ejemplo, que le deje de apostar a los combustibles fósiles, porque aquí está la evidencia, que le invierta en tecnologías limpias, que se generen normas y leyes que protejan al medio ambiente de veras, ¿no? Que se le apueste a tecnologías verdes. Y a nosotros pues también nos queda ser coherentes con estas demandas, ¿no? También nos toca desde nuestra trinchera reciclar, reusar, consumir local, optar por por la bicicleta cuando se pueda, optar por caminar cuando se pueda. Yo sé que son acciones chiquitas y que lo que nosotros emitimos al día a día pues no se compara con lo que emite, por ejemplo, Pemex. Pero pues si todos vamos, entonces se genera un cambio en la mentalidad y con ese nuevo cambio de mentalidad, pues más gente se suma y más gente le exige al gobierno que también hagan su chamba. Entonces, doctora, en la península de Yucatán, este cambio climático, ¿cómo, por ejemplo, el océano al calentarse, qué está pasando? ¿Cómo nos puede afectar o nos afecta? Pues a calentarse lo que pasa es que se pierde, por ejemplo, los arrecifes, ¿no? No toda la flora y no toda la fauna se adapta tan rápidamente a los cambios porque son cambios muy rápidos, o sea, no es como poco a poquito me voy cantando, ¿no? Como pudieron ver en las gráficas que les enseñé, en los últimos 20 años el calentamiento se disparó, entonces no todas las especies se adaptan, entonces hay especies de flora y fauna que morirán y desaparecerán porque no podrán adaptarse a los cambios. Entonces eso pues a lo mejor en pesca también se ve afectado, también podría estar afectando los ciclos reproductivos porque ciertos peces se reproducen a cierta temperatura o ciertos cangrejitos y eso pues se reproducen a cierta temperatura y ahora está más caliente, entonces pues hay cambios también en los ecosistemas, pues ya el océano ya no puede absorber más dióxido de carbono, entonces ya se está acidificando, entonces no solo se está calentando, se está acidificando y eso también pues le da en la torre a los ecosistemas. También hablando de los océanos, pues se observa, hay una tendencia clara al aumento del nivel del mar, uno porque se está calentando el mar, entonces pues por simple física básica, pues se expande un poquito. Pero aparte porque estamos perdiendo los casquetes polares. O sea, al perder los casquetes polares, pues toda esa agua está haciendo que aumente el nivel del mar. La costa yucateca, como todos sabemos, es súper plana y cualquier cambio en el aumento del nivel del mar, pues se va a sentir, ¿no? No sé si a ustedes les ha tocado, a mí me ha tocado en Cizal, por ejemplo, en las turbonadas, si se conjuga marea alta con la turbonada, en donde yo trabajo, el estacionamiento se inunda, ¿no? Y eso es un eventito que duró unos minutos y ya, ¿no? Entonces, el calor extremo que se siente aquí, que estamos pseudo acostumbrados que nos pase en mayo, pues va a pasar más seguido, ¿no? O más intenso, o va a ocurrir no solo en mayo, ahora va a ocurrir, quién sabe, a lo mejor todos los meses. Entonces, pues eso obviamente afecta salud, afecta pérdidas de cultivos, ¿no? Es algo que el cambio climático, el lema que tiene el INEC, creo que es muy apropiado, el cambio climático nos toca a todos, nos toca en el sentido que nos afecta y nos toca también ser parte de la solución y exigirle a los gobiernos mejores políticas. Doctora, ¿qué puede pasar acá con el manto freático, por decir, con el agua? Pues mira, yo no soy especialista en ese tema, tengo colegas en el laboratorio que sí lo son, pero lo que te puedo decir es que si hay cambios, por ejemplo, hay unas tendencias para Yucatán que disminuya la precipitación total. Si
el acuífero se recarga con la lluvia y llueve menos, pues habrá menos agua disponible, ¿no? Entonces hay un riesgo de seguridad hídrica ahí de lo que estamos hablando. Sobre el manto freático, la verdad no lo sé, pero yo... Igual existen muchos mitos, doctora, que el cambio climático es un ciclo natural. No, pues como les presentaba en la gráfica aquí, no, o sea, tenemos datos hasta 1950, que es cuando empieza realmente a aumentar, y la ciclicidad del sol, el sol tiene ciclos también, y tiene unas tormentas que ocurren cada 7 años, y en realidad eso no cambia la radiación que están emitiendo. Afectan las comunicaciones de radio, eso sí se ha visto, las telecomunicaciones se van afectadas durante las tormentas solares, pero no aumenta la temperatura. Hay una variabilidad, sí, por ejemplo, tenemos el niño, la niña, que seguramente tu audiencia ha oído mencionar, pero eso no, o sea, si tú desmenuzas toda la información, te queda que aún y considerando el sol, aún y considerando los aerosoles, aún y considerando los volcanes, aún y considerando la excentricidad de la Tierra, no puedes explicar el calentamiento, excepto cuando consideras la cantidad de dióxido de carbono, de metano y de vapor de agua que estamos poniendo en la atmósfera. Esa es la única fuente de explicación, y está basado en 14,000 artículos, y está basado en muchas series de datos, está basado en datos de alta calidad que ya han sido analizados y han pasado por controles de calidad. Entonces no está saliendo de la manga. El cambio climático es real, el calentamiento global es real y es ocasionado por la actividad antropogénica, y solo nosotros podemos detenerlo. Doctora, gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. De nada. Muchas gracias a ti por la invitación. Y de verdad no estoy tratando de generar pánico. Lo que me gustaría y lo que nos gustaría a todos los que participamos en este reporte es generar conciencia y un sentido de urgencia de acción.